En el corazón de Londres, en el prestigioso distrito de Mayfair, se erige una casa que parece desafiar la misma realidad, una construcción que, con sus muros de ladrillo antiguo, guarda secretos tan oscuros que pocos se atreven a acercarse a ella. Este lugar, conocido como 50 Berkeley Square, ha ganado la fama de ser la casa más embrujada de Londres. ¿Qué ocurrió en esas habitaciones que llevó a muchos a perder la razón? ¿Qué fuerzas acechan, esperando en silencio a los curiosos que cruzan su umbral? Hoy, viajaremos en el tiempo, hacia una época en la que la ciencia y la superstición convivían en una tensa batalla. Conoceremos a un hombre que decidió enfrentar los misterios que habitan en este lugar. Un hombre cuyo nombre ha quedado en las sombras de la historia, pero que fue uno de los pioneros en la investigación de lo inexplicable, Jeffrey Hudson. Jeffrey Hudson no era un investigador común. En una época donde los relatos de fantasmas eran considerados meras fábulas, él se aventuraba a lugares que pocos osaban explorar. Hudson era un hombre de ciencia, pero también un hombre de una curiosidad insaciable, dispuesto a poner en riesgo su cordura para hallar la verdad. Esa noche, su destino y el de 50 Berkeley Square se cruzaron en un encuentro que cambiaría su vida para siempre. ¿Estás preparado para acompañarnos en esta travesía hacia lo desconocido? Adéntrate, si te atreves, en la casa más embrujada de Londres y descubre lo que encontró Jeffrey Hudson entre sus sombras. Jeffrey Hudson era un hombre peculiar para su época, un investigador que se atrevía a cruzar las fronteras entre la ciencia y lo sobrenatural. Con apenas una lámpara y un cuaderno en su mano, se adentraba en los lugares más oscuros de Londres, movido por una extraña mezcla de escepticismo y fascinación por lo inexplicable. La sociedad victoriana no tenía espacio para hombres como él. Las historias de fantasmas eran para el entretenimiento, cuentos para asustar a los niños, no algo que un hombre racional debiera perseguir. Pero Jeffrey Hudson veía algo más allá de las palabras, un patrón, una verdad oculta, y aunque muchos lo consideraban un loco, otros lo veían como un pionero en el estudio de lo paranormal. Esa noche, frente al número 50 de Berkeley Square, Hudson sintió una punzada de nerviosismo. Había investigado otros sitios oscuros, pero esta casa tenía una historia propia y su reputación era bien conocida. Se decía que aquellos que cruzaban sus puertas no siempre volvían a salir. Mientras se acercaba, repasaba mentalmente las historias que había escuchado. Los relatos de inquilinos que huían en medio de la noche, de sombras que acechaban en el segundo piso, de muertes inexplicables. Pero para él, esta era una oportunidad única. Hudson no buscaba solo pruebas de fantasmas, buscaba respuestas y estaba dispuesto a enfrentar cualquier cosa para encontrarlas. Para entender lo que llevó a Jeffrey Hudson hasta esta casa, debemos retroceder en el tiempo, hasta el año 1740, cuando el número 50 de Berkeley Square fue construido. La casa era entonces una obra majestuosa de estilo georgiano, una joya en una de las zonas más prestigiosas de Londres. En sus inicios, el edificio fue el hogar de familias de la alta sociedad londinense, que encontraban en sus paredes un refugio del bullicio de la ciudad. Pero con los años, algo comenzó a cambiar. Los rumores sobre la casa oscura de Berkeley Square empezaron a circular, historias sobre inquilinos que abandonaban el lugar en estado de pánico, empleados que renunciaban en la misma noche en que comenzaban. Con el tiempo, el prestigio se desvaneció y la casa fue quedando sola, desprovista de vida humana. Pero como decían algunos, no de presencias. Se hablaba de un ente oscuro, de algo que no era humano, que habitaba en el segundo piso. Los vecinos aseguraban escuchar gritos en medio de la noche, susurros que parecían filtrarse desde los muros de ladrillo. Fue entonces cuando, a inicios del siglo XX, la casa fue bautizada como la más embrujada de Londres, y mientras más historias siniestras surgían, más fuerte crecía su leyenda. Para Jeffrey Hudson, sin embargo, la casa representaba un misterio digno de resolver, una prueba de fuego para sus habilidades como investigador. Había leído sobre los eventos extraños, escuchado los testimonios de aquellos que, en un acto de valentía o locura,
habían pasado una noche en sus habitaciones y, a pesar de las advertencias, Hudson estaba decidido a desentrañar la verdad oculta en los muros de 50 Berkeley Square. Al sumergirse en la historia de la casa, Jeffrey Hudson se encontró con relatos que parecían sacados de las peores pesadillas. Todo comenzó con los primeros inquilinos después de la construcción. Familias de clase alta que, poco tiempo después de mudarse, abandonaban la propiedad sin explicación alguna. Uno de los primeros casos registrados hablaba de un matrimonio que se instaló en la casa en 1770. La esposa aseguraba escuchar pasos pesados subiendo por las escaleras en la madrugada, cada noche a la misma hora. En una ocasión, despertó a su marido y juntos se asomaron al pasillo solo para encontrarlo vacío, aunque los pasos continuaban resonando hasta desaparecer en la oscuridad. Otro testimonio que capturó la atención de Hudson fue el de una joven empleada doméstica que vivió en la casa a principios del siglo XIX. Una noche, la joven huyó despavorida, gritando sobre una figura sombría que la había acechado en el segundo piso, una presencia que la miraba fijamente desde las sombras. Al día siguiente, renunció, incapaz de permanecer ni un minuto más en la casa. Pero no fue hasta que un hombre llamado Thomas Myers, un joven aristócrata, se instaló en la casa, que los rumores adquirieron un tono más oscuro. Myers, según las historias, sufrió una desilusión amorosa y, tras el rechazo de su prometida, se encerró en una de las habitaciones del segundo piso. Allí pasó sus últimos años, aislado, solo y presa de una locura creciente. Cuando finalmente murió, el personal de la casa aseguró que su espíritu no había abandonado la habitación y que en las noches se podían escuchar gritos desgarradores provenientes de su puerta cerrada. Con cada relato, Hudson sentía que las piezas comenzaban a encajar, pero también que algo siniestro acechaba en el segundo piso. Unos decían que era el espíritu atormentado de Thomas Myers, otros hablaban de una entidad más antigua, algo no humano que había encontrado su morada en aquella casa mucho antes de que fuera construida. Para el investigador, estos primeros reportes eran más que meras leyendas. Eran una advertencia, pero Jeffrey Hudson estaba decidido a ir hasta el final, incluso si eso significaba enfrentarse cara a cara con la presencia en el segundo piso. Pero si había un lugar en 50 Berkeley Square que realmente helaba la sangre de quienes se atrevían a visitarlo, era la habitación del segundo piso. Con el tiempo, esta habitación ganó la fama de estar maldita, y las historias que se contaban sobre ella eran tan aterradoras como incomprensibles. Se decía que cualquiera que pasara una noche en esa habitación no viviría para contarlo, o peor aún, quedaría atrapado en un estado de locura permanente. Una de las historias más impactantes es la de un marinero que, según los registros, decidió probar suerte y pernoctar en la casa. A la mañana siguiente, fue encontrado muerto, con el rostro congelado en una expresión de puro horror, como si hubiera visto algo más allá de la comprensión humana. Pero no fue el único. Otros visitantes que se aventuraron en esa habitación abandonaron la casa en un estado de total desesperación. Muchos de ellos aseguraban haber visto una figura oscura que aparecía en el rincón de la habitación, observándolos con una presencia tan opresiva que apenas podían respirar. Con el tiempo, la leyenda creció. La gente de la zona empezó a evitar siquiera mirar hacia las ventanas del segundo piso. Algunos afirmaban ver sombras moviéndose detrás de los cristales, mientras otros decían escuchar gemidos y susurros provenientes del interior de la casa en las noches de luna llena. Para Jeffrey Hudson, la habitación maldita representaba un desafío. Era el epicentro de los fenómenos, el lugar donde se concentraban las energías más oscuras de la casa, y aunque todos lo advertían del peligro, Hudson no podía resistirse. Esa noche, decidido a enfrentarse a la leyenda, subió lentamente las escaleras, sin saber si se trataba de un simple cuarto o de la puerta de entrada a otro mundo. Con el paso de los años, la leyenda de 50 Berkeley Square comenzó a atraer a todo tipo de personas, curiosos
escépticos y, por supuesto, investigadores de lo inexplicable. Muchos de ellos llegaron convencidos de que los rumores no eran más que historias exageradas, cuentos de terror para entretener a los supersticiosos. Pero aquellos que decidieron pasar una noche en la casa nunca volvieron a ser los mismos. Uno de los testimonios más escalofriantes es el del profesor E.F. Bennett, un académico que, intrigado por los relatos, decidió pasar la noche en la habitación del segundo piso. Al amanecer, fue encontrado en el suelo, en estado de absoluto pánico y murmurando incoherencias sobre una figura espectral que lo había observado desde la esquina del cuarto. Tras esa experiencia, Bennett nunca volvió a hablar del incidente y, según sus colegas, dejó de enseñar y se retiró de la vida pública, consumido por el miedo. Otro investigador, un oficial del ejército llamado Peter Hammond, se presentó en la casa junto a su ayudante con el objetivo de comprobar si los rumores tenían algún fundamento. Según el ayudante, Hammond se burló de las leyendas, riéndose mientras se instalaban para la noche, pero en la madrugada, el ayudante huyó despavorido, asegurando haber escuchado una voz que susurraba su nombre y haber visto una sombra oscura moviéndose en el cuarto. De Hammond, en cambio, nunca se volvió a saber nada. Estos no fueron los únicos que intentaron desafiar los misterios de la casa, pero todos los relatos coinciden en algo. Quienes pasaron una noche en 50 Berkeley Square experimentaron un terror profundo, un miedo que los siguió mucho después de abandonar la casa. Algunos decían que los eventos que vivieron eran tan perturbadores que ni siquiera podían explicarlos con palabras. Para Jeffrey Hudson, estos testimonios eran más que advertencias. Eran piezas de un rompecabezas oscuro. Sabía que enfrentarse a la casa sería peligroso, que aquellos que habían entrado antes habían sufrido, pero también sabía que su búsqueda de la verdad no le permitiría dar marcha atrás. Hudson estaba convencido de que los secretos de 50 Berkeley Square valían cualquier precio. La noche había caído, y con ella, un aire gélido comenzó a envolver la casa. Jeffrey Hudson se encontraba en la entrada de la famosa habitación del segundo piso. El ambiente era espeso, como si el aire mismo estuviera cargado con una presencia antigua y malévola. Sabía que lo que iba a enfrentar allí no sería fácil de explicar, pero su determinación era más fuerte que el miedo que comenzaba a apoderarse de su ser. Con una lámpara en mano, Hudson subió las escaleras. Cada paso que daba parecía hacer que el tiempo se alargara, como si la casa misma intentara detenerlo. Al llegar al segundo piso, la temperatura descendió bruscamente y una extraña vibración comenzó a llenar el aire. El suelo crujía bajo sus pies, pero fue el silencio absoluto lo que más lo inquietó. Al entrar en la habitación maldita, el aire se tornó aún más denso y una sensación de opresión invadió su pecho. Las paredes parecían susurrar, como si estuvieran vivas. Hudson se acercó al centro del cuarto, donde la oscuridad era casi impenetrable. Pero entonces, algo cambió. Una sombra se deslizó desde la esquina de la habitación, casi imperceptible al principio, pero creciente en tamaño y forma a medida que se acercaba a él. Hudson intentó mantener la calma, pero una fuerza invisible lo empujó hacia atrás, aplastando su pecho, como si estuviera siendo arrastrado por una mano invisible que emergía de las sombras. De repente, los susurros se hicieron más claros, y las palabras se entrelazaron con gritos ahogados, como si la habitación misma estuviera atrapando las voces de todos los que habían muerto allí. La figura, ahora claramente visible, apareció ante él, una entidad oscura, casi humana, con ojos que brillaban con una luz antinatural, una presencia tan densa que parecía robarle la respiración. Hudson intentó hablar, pero su voz no salía. Solo podía escuchar los ecos de su propia mente, gritando por ayuda, pero no había escapatoria. La entidad avanzó, y en su cercanía, el miedo se convirtió en una sensación de desesperación absoluta. Los ojos de Hudson se encontraron con los de la criatura, y en ese instante, su mente fue invadida por visiones de dolor, sufrimiento y locura. Las sombras lo rodearon, apretando, empujando, hasta que Hudson no pudo más. En un acto reflejo, dio un paso atrás
y se precipitó hacia la puerta. La figura no lo siguió, pero el aire estaba cargado de una fuerza tangible, como si la casa misma lo estuviera empujando hacia afuera. Cuando por fin cruzó la puerta y descendió las escaleras, Hudson no podía pensar con claridad. Su mente estaba nublada por lo que había presenciado. La casa había marcado un antes y un después en su vida, pero lo que había visto en esa habitación no podía ser olvidado. Aterrorizado y alterado, se despidió de la casa con la certeza de que lo que había encontrado en 50 Berkeley Square no era algo que pudiera ser explicado por la ciencia. No era un simple fantasma. Era algo mucho más antiguo y mucho más peligroso. Jeffrey Hudson salió de 50 Berkeley Square con el alma marcada por lo que había vivido. Había ido a la casa buscando respuestas, convencido de que la ciencia y la razón podrían desentrañar el misterio que había cautivado a Londres durante siglos. Pero lo que encontró allí fue más allá de todo lo que podría haber imaginado. Las pruebas físicas de lo que experimentó aquella noche eran invisibles, pero indudablemente reales. No importaba cuántas veces repasara los detalles, Hudson nunca pudo explicar con palabras lo que había visto, lo que había sentido. En la oscuridad de esa habitación, se dio cuenta de algo que muchos otros, antes que él, habían aprendido de manera dolorosa. En ciertos lugares, en ciertos momentos, hay fuerzas que no pertenecen al mundo de los vivos. 50 Berkeley Square, la casa más embrujada de Londres, seguía en pie, esperando a la próxima persona dispuesta a desafiar sus secretos. Tal vez algún otro curioso o investigador se atrevería a entrar y descubrir lo que Hudson no pudo comprender. Pero después de aquella noche, el propio Hudson se retiró del mundo paranormal. Sus investigaciones se limitaron a lo que era tangible y nunca volvió a hablar del encuentro que había tenido con lo inexplicable. La casa, por supuesto, continuó siendo un enigma, una leyenda oscura que los londinenses murmuraban al oído, un lugar de horror y misterio sin resolver. Pero la verdad sobre lo que realmente ocurría en el número 50 de Berkeley Square sigue siendo, hasta el día de hoy, una historia que desafía toda explicación. Y así, la casa permanece allí, en el corazón de Londres, donde la línea entre lo sobrenatural y lo real sigue siendo tan delgada como siempre. Un recordatorio de que, a veces, hay secretos que es mejor no desenterrar.